Mi nombre es Gustavo Céspedes, estoy estudiando la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Ese es el curso de Matemático 1, donde también hemos sido encargados de desarrollar un problema acerca de una empresa o de cualquier actividad. Y en ese proyecto, en mi caso ha sido de la inflación, cómo este ha afectado a la empresa Kiklos Perú. He investigado algunas cosas, también un poquito de su origen. Acá les explicaré algunos dos ejercicios o dos temas donde se implica muchas actividades, por ejemplo, derivada, segunda derivada, con la concavidad, máximos y mínimos. En este caso vamos a ver todo esto y cómo le afecta a la empresa y si haya resultados positivos o negativos. Bueno, y aquí vemos la agenda. Vamos a tocar todos estos puntos. He elegido la inflación porque es un tema no complejo de entender, pero sí es un poco extenso y esto creo que va muy bien o es uno de los más adecuados para hablar en este tema. Yo netamente no me centraré en dar mucha información acerca de la inflación, etcétera, sino cómo este puede dar un impacto en las empresas a nivel mundial o también local. En este caso yo quiero investigar o quiero hacer un pequeño análisis de la empresa de Kiklos Perú y cómo en el caso de post-pandemia también ha afectado junto a la inflación a muchas empresas. Y en este caso, Kiklos Perú. Daremos dos casos, supuestos casos, y cómo este ha afectado a las empresas. Entonces, para dar un poco de contexto, hay tres teorías para explicar los orígenes y consecuencias de la inflación. Por ejemplo, una de ellas es donde la demanda total de bienes o servicios supera su oferta y por eso los precios van a aumentar. Hay un caso donde yo he empleado este ejemplo también. También estamos tocando el tema de optimización y ahí veremos todo lo que hay, todo lo que es de funciones de costo, funciones de ingreso, utilidad también. Entonces, para culminar con la introducción, en Perú se realizan informes anuales sobre la inflación. El ABCRP es en el año 2022. La inflación interanual alcanzó un 6,15% y esto fue justo lo que yo estaba comentando acerca del aumento de costos. Por ejemplo, en este caso ha sido de alimentos que han sido importados y hubo una depreciación de la moneda, que ha sido el sol, ¿no? Entonces, esto ha generado muchos estancamientos y uno de ellos también, por ejemplo, la pandemia. A continuación vamos a ver los objetivos generales que están representados en números y los objetivos específicos que están representados en las letras. La primera, que es la coordinación de políticas económicas. Queremos nosotros que Kiklos Perú, al que yo estoy investigando, que contribuye a mantener una estabilidad de precios. Vamos a ver en los siguientes ejercicios si es posible evitar aquellos riesgos. No todo tiene resultados positivos, pero trataremos de armonizar aquello. Veremos si es posible. Y el segundo es mitigar los riesgos sistémicos. Como ya he mencionado antes, lo que queremos es evitar una crisis económica y financiera dentro de la empresa. Y acerca de los objetivos específicos, queremos proteger el poder adquisitivo, controlar los costos de producción y fomentar la inversión y el crecimiento económico. Quería solo enfatizar acerca de controlar los costos de producción, porque es algo de lo que nos centraremos un poco en estos ejercicios, y es que la inflación alta puede aumentar los costos de producción para las empresas. Entonces, esto va a reducir la competitividad en el mercado nacional e internacional. Y al mantener la inflación bajo control, vamos a mantener los costos de producción estables y vamos a poder promover la competitividad de las empresas. Es uno de nuestros objetivos. Vamos a ver de nuevo si es que eso se cumple o no. Ahora vamos a los temas relacionados al curso de matemática. Vamos a tocar cuatro. Cuatro son los mínimos. Temas que podemos elegir. Optimización, concavidad de una función, funciones decrecientes y crecientes. Y también vamos a ver el análisis marginal en términos de ingreso, costo y utilidad. Bueno, déjenme explicarles un poco acerca de qué va el primer ejercicio. Pero creo que veo mejor pertinente si solo explico algo pequeño por temas de tiempo. Prácticamente estamos acá viendo o evaluando a Kiklos Perú, bueno, que se ha visto afectada por la post-pandemia y también se ha visto afectada por la inflación que ha generado problemas en su negocio. Por ejemplo, uno de ellos es que busca optimizar sus gastos mediante recortes de gastos operativos y ofreciendo flexibilidad. Veremos lo siguiente en el primer ejercicio. Y dice así.
Con el fin de reducir riesgos, se busca minimizar los costos de producción y tarifas de X accesorios. Están bolsas, carteras, biodegradables, etcétera. En su negocio para evadir el problema de inflación que se presenta en el país, en el cual se establece lo siguiente, donde la función costo sea expresada en soles, por cierto. Dice C, C de X, ¿no? Es igual a 12X más 130 más 144.000 sobre X. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues derivar. Tenemos que derivar la función dándonos 12 menos 144.000 x al cuadrado. Hay que recordar que el 144.000 sobre x puede expresarse como 144.000 x a la menos 1, que está en ese cuadrito verde, y después ahí podemos derivarlo, ¿no? Bueno, luego vemos. De esa función tenemos que empezar a sacar los puntos críticos. Bueno, se supone que tendrían que salir dos resultados. Bueno, sacamos los puntos críticos, tenemos que para eso igualar a cero. Y si vamos a a la penúltima parte, dice x al cuadrado es igual a 12.000. Ya después de haber hecho todo el proceso, todas las ecuaciones, bueno, de ese x al cuadrado pasa a raíz. Y la raíz de 12.000 es aproximado 109,54. Y ahora se estará preguntando, ¿por qué está en positivo? Bueno, está en positivo porque los accesorios no pueden tomar un signo negativo, no puede haber un signo negativo de un polo o signo negativo de algún bolso. Entonces es en este caso donde lo mantenemos así, como positivo. Y ahora vamos a la tabulación, donde verificaremos si el valor obtenido, o sea, 109,54, que sería 110, porque no se pueden tener 109,54 bolsos, carteras, eso es imposible, no puede ser en decimal. Entonces, por lo que está comentando, tiene que ser 110. Está representado en 110. Vamos a ver si minimiza o maximiza la función de costo, que está a la derecha. Y al reemplazar diferentes valores de x, o sea, menores a 110 y mayores a 110, vamos a ver que evaluando, o sea, reemplazando cualquier valor en la función de costo, vemos que 110 es el más pequeño de todos. O sea, que 110 es el valor que produce el costo mínimo de accesorios. Y con 2.759 soles, con 0.06. Bueno, siguiendo con la resolución número uno, queremos hallar también los intervalos de crecimiento. Para ello hay que recordar que eso tiene que estar en la primera derivada, no hay que derivarlo nuevamente, solo que hay que mantenerlo en la primera derivada, la fórmula o la función, y ahí tenemos que reemplazar el de los puntos críticos. Por ejemplo, el punto crítico fue menos 110. En este caso, queremos ver cuáles son sus intervalos de crecimiento, si es que van a ser signo negativo o positivo. Para ello hay que ver valores menores a menos 110 y mayores a 110. En este caso, menos 111 y 111. Y luego reemplazamos en la función de la primera derivada. Como podemos ver, reemplazando menos 111 y 111 nos van a salir signos negativos. Y eso va a ser parte de nuestro intervalo de crecimiento, signos negativos en los extremos. Luego en cero, también hay que reemplazar en la función de la primera derivada, va a ser signo positivo. Ese significa que va a ser el intervalo de crecimiento positivo. Para ver los intervalos de concavidad hay que derivar nuevamente 12 menos 144.000 x al cuadrado, dándonos en la segunda derivada menos 288.000 x. Luego ese menos 288.000 x, aquí igualarlo a cero. Igualándolo a cero, nos saldría en la ecuación el mismo cero. Luego hay que reemplazar valores menores a cero y mayores a cero en esa misma función de la segunda derivada, y nos saldría 4 y menos 4. Porque en este caso elegí como valor menor a cero menos 2 y valor mayor a cero 2. Entonces podemos ver que hay un mínimo y máximo. En este caso, déjenme explicarles cómo funciona. Pues hay un cambio de concavidad aquí porque pasa de menos a más. Acá hay un cambio de concavidad, por lo que también se le conoce como punto de inflexión, porque x es igual a cero. La resolución número 2 nos dice, en Geeklos Perú se busca obtener la máxima utilidad sabiendo que de este modo se podrá recuperar toda la inversión perdida, y nos dan la siguiente función. U de Q es igual a 1 sobre 3, Q al cubo menos 5 sobre 2, Q al cuadrado más 6Q. Sabiendo que la producción máxima es de 200 unidades, tenemos que hallar la cantidad necesaria para que pueda ser producida y comercializada para obtener la máxima ganancia. Lo primero que tenemos que hacer es derivar. Derivamos la función y nos saldría Q al cuadrado menos 5Q más 6.
Luego hay que aplicar el aspa simple porque tenemos que hallar los puntos críticos también. Los puntos críticos son 2 y 3. Luego tenemos que hacer la segunda derivada para saber si 2 o 3 son máximos o mínimos. Aplicando la segunda derivada de la función sería 2q menos 5. Y luego tenemos que reemplazar esos dos puntos críticos, que serían 2 y 3, para saber si son máximos o mínimos. Hay que recordar que tiene que ser, si es menor a 0, va a ser un máximo, y si es mayor a 0, es un mínimo. Entonces, reemplazando 2 y 3 en la segunda derivada, nos saldría que 2, reemplazando 2 en la función de la segunda derivada, sería un máximo, porque sale menos 1. Entonces, 2 que está expresado en cientos, llega justo a las 200 unidades que está establecido en el problema, por lo que no hay un problema. Está bien. Por eso Q es igual a las 200 unidades. Y luego, pero nos piden sobre todo hallar la utilidad. Y para hallar la utilidad, reemplazamos el número 2 en la función que les había comentado al principio, que es u de q, y reemplazando es igual, u de q es igual a 1 sobre 3 por 2 al cubo menos 5 sobre 2 por 2 al cuadrado más 6 por 2, y saldría 4.6. O sea, la utilidad máxima va a ser cuando haga 200 unidades y va a ser 4.6 soles. Bueno, viendo un poco los resultados, hay que evaluar que Kiklos Perú debe enfocarse un poco más en su presupuesto para que no sucedan casos de poco control en el poder adquisitivo y también en las utilidades, ya que no recibe mucho. Y la utilidad máxima que Kiklos Perú, como comentaba antes, es muy poca, por la misma razón de la fluctuación de precios en sus productos. Como conclusión, tiene que minimizar aquellos riesgos mediante el análisis económico de su poder adquisitivo, para evitar excedentes en costos de producción, en accesorios, pues de ese modo no se arriesga.